volver a presentarse. Bien, con toda esta información, vamos a estar en este programa que es pura información. Ya me voy al encuentro del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Axel, buenas noches. Gracias por venir, Axel. ¿Cómo andás? Bien, muchas gracias. No, por favor. Son momentos duros, difíciles para cuando se es gobierno y como, bueno, lo han hecho ustedes siempre, Axel, dando la cara frente a una problemática que viene desde hace tiempo también en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar eso, es tremendamente doloroso y como vos sabés, Gato, cada caso es una tragedia y la verdad que aunque estamos haciendo una inversión realmente histórica y al mismo tiempo estamos haciendo una transformación muy profunda de la policía de la provincia de Buenos Aires, cambios en la capacitación, cambios también en la organización de la policía, bueno, todo eso va teniendo efecto en el tiempo, pero bueno, no quita que tengamos que redoblar los esfuerzos y que obviamente esto nos impacte a todos personalmente y como gobierno, por supuesto. Mira, te voy a decir una estadística, siempre incómoda, ¿no? Pero la estadística, por ejemplo, de homicidios dolosos, que es una estadística que se usa a nivel mundial, porque no se puede fraguar, en el año 2019 arrojó 905. Y en el año 2022, 731. Cayó 20%. Pero ¿qué le vas a decir a cada víctima? Porque son 2 asesinatos por día. Claro. Y lo bajamos 20% o bajó 20% por una serie de factores. Pero eso no quita que cada uno de los casos sea absolutamente ahora, tremendo, sí. Eso ahora, Axel, para empezar. Anoche lo decía Bernie acá, que el asesinato de este colectivero ha estado rodeado de muchas dudas, autos de apoyo, municiones que no son habitual, el carancheo que lamentablemente la oposición y la utilización política salen también en intentos desestabilizadores, hay que decirlo, en base al dolor ajeno, ¿no? Los que fueron gobierno y dejaron a la provincia también en un estado desastroso, ¿no? Mira, eso es lamentable. La verdad que eso, para empezar, hay que repudiarlo. A mí me tocó ser oposición, no lo hicimos, no hicimos esto. Así que, repito, es un tema estructural en la provincia de Buenos Aires y aunque se redujo, es tremendamente alto todavía, obviamente. Después sí, las circunstancias en las que se produce el asesinato a sangre fría del chofer de la línea C20 es no dudoso, es prácticamente inédito. Casi te diría, mira, viene el colectivo, lo cruza un auto de apoyo y suben 2 personas con armas de un calibre mucho más alto, digamos, armas realmente muy, muy importantes para lo que habitualmente, porque hay robos en colectivo, incluso cosas así. Parecía el robo de un blindado. ¿Y qué se llevaron? Un bolso o una mochila y después a quemarropa asesinaron al chofer. O sea que indudablemente hay que investigarlo. Esto obviamente es la justicia y también la policía de la provincia, que ya dio con 2, por lo menos uno, entiendo que ya ha confirmado que es uno de los responsables. Pero bueno, hay que investigar a fondo para entender qué pasó, porque esto no parece un robo a un colectivo. Un colectivo en un barrio popular, un colectivo donde 4 de la mañana o a la madrugada no vas a encontrar un botín como para hacer todo ese despliegue. Parecía un robo a un blindado, pero era un colectivo y se llevaron una mochila. Entonces, y además es muy raro. Y bueno, y ahí empiezan todas las cuestiones, porque lo tengo que decir, unos días antes había estado Patricia Bullrich hablando de la seguridad de los colectivos. Entonces, bueno, las cosas, qué sé yo, obviamente uno no tiene que pasarse con esto porque hay que investigar a fondo, pero bueno, estuvo Milman hablando del asesinato de Cristina un tiempo antes. Entonces uno también prende las luces ante estas cuestiones. Y donde hay un caldo de desestabilización, justamente, donde parece que están dispuestos a jugar con todo con tal de volver al poder, hay que decirlo, ¿no? Pero te agrego, bueno, en lo económico ya lo comentamos alguna vez con respecto al tema de los títulos, pero te digo, acá varias cosas dudosas. Está esto, dudoso. Después las agresiones a Bernie. Hoy a la madrugada, digamos a la primera hora, se presentó desde el Ministerio de Justicia de la provincia una denuncia, primero porque el ministro fue a dar la cara, lo hace habitualmente, y bueno, y no se puede admitir una violencia de este tipo. Pero ¿qué es lo que se empezó a encontrar? Y bueno, cruzando primero los cartelitos, digamos, que tenían un cartel que era igual de un acto de Patricia Bullrich.
después que, bueno, ahora están empezando a aparecer cada vez más indicios, porque lo dijeron los propios protagonistas, los de la línea de colectivos, que la gente que agredió al ministro no la conocen. Es raro que en un corte de ruta o en un corte de una bajada de la autopista, por un hecho como este, haya gente que no la conocen. Claro, Y quiere decir que... estos carteles, ¿no? Que la misma Patricia Bullrich estaba promocionando la semana pasada, ¿no? Bueno, por eso, uno no tiene que aventurarse, pero, digamos, si tiene cuatro patas, tiene una cola y ladra. Entonces, yo ahí lo que diría es que hay que tener cautela, hay que esperar que lo diga la justicia. Nosotros presentamos la denuncia sobre las agresiones, también porque es absolutamente inadmisible que se conteste con violencia. Axel, ¿cómo vivió cómo se enteró, cómo lo vio? No, muy tempranito a la mañana me llama... No, pero la emboscada, Bernie. Mira, cuento ese día porque nosotros, bueno, yo estaba con una serie de reuniones, me reuní temprano, creo, sí, con Tucho, con el arzobispo de La Plata. De La Plata. Después tenía una mini reunión de gabinete que hacemos todos los lunes temprano también. Más temprano que eso me llama el ministro Donofrio de Transporte, me pone en conocimiento del tema y me dice que sería conveniente tener una reunión por la tarde con algunos dirigentes de la UTA. Bueno, después la tuvimos. Inmediatamente le digo que sí, le digo voy a cambiar mi agenda porque eso tenía algún sentido para dar una respuesta, para intervenir con la parte que tiene que ver con las empresas y con los trabajadores. Y luego, mientras estamos en esta reunión, empiezo a verlo en la tele, empiezo a observarlo en la tele y empezamos a ponernos en contacto con el Ministerio de Seguridad. Habían ido Donofrio y Bernie. Sí, sí, sí. Como siempre cuando pasan estas cosas, y es común en la provincia, lo llamaban a Sergio, que venga el ministro en general. Hace poco hubo una cuestión en Quilmes, fue el ministro de esta misma manera y logró desactivarlo. O sea que acá, repito, hay algo raro, algo extraño, que no ocurrió tanto con el asesinato como con esta agresión durante la protesta, porque todo el mundo dice que pongan la cara y bueno, en general no le pegan al que va a poner la cara, todo lo contrario. Es verdad. Por eso vemos que y si uno, porque decían no, tendría que haber ido con toda una parafernalia, primero que no podía la policía de la provincia, obvio, porque eso es la ciudad. Exacto. Y en segundo lugar, que no tiene sentido ir a dialogar y llevar Ahora, Axel, ustedes por una ley del 2018 dieron 2.500 millones de pesos a las empresas de colectivos para que pongan, anoche lo explicaba Sergio Bernie acá, para que pongan las camaritas. No las han puesto y han dicho muy sueltos de cuerpo que esa plata la han invertido para sueldos, neumáticos. Digo, ¿eso también no merece por parte de ustedes alguna penalidad? Mira, te digo cómo es todo digamos, la historia de las cámaras. Hay una ley de fines del 16 que se vota durante el gobierno anterior, el de Vidal, no pasa nada hasta que yo creo que en el año, mira, acá lo tengo 2018, anotado. dijo Bernie anoche. Sí, en abril de 2018 recién se reglamenta. ¿Por qué se reglamenta? Porque hay un asesinato de un chofer. Entonces, del 16 al 18, de fines del 16 al 18 nada, ahí la reglamentan. Empiezan un proceso de licitaciones, empiezan a contratar las cámaras y cambia el gobierno. Luego viene la pandemia, que prácticamente no hay transporte público, bueno, todo eso que ocurrió, ese proceso se detiene. Cuando nosotros reiniciamos a fin del 21, que vuelve todo el transporte, vuelve a funcionar todo en la normalidad, tenemos una conversación con los sindicatos, con las empresas de transporte, Ministerio de Seguridad y Ministerio de Transporte, y se resuelve que la provincia les va a dar a modo de subsidio a las empresas un total de 190, 160 entonces, 190 ahora millones por mes para que coloquen las cámaras. Eso es un proceso que se abre y en enero se pide el estado de situación, se encuentra que habían incumplido, hay 2.000 cámaras más o menos instaladas, pero se había incumplido con esto y entonces se intima a las empresas. Hoy estamos en el proceso donde está funcionando la intimación. Vencida la intimación, que será ahora en unos días, al que no lo cumpla,
se procederá con las sanciones, que obviamente terminan en la quita de subsidios por cada uno de los vehículos. Claro, porque si no, a ver, ustedes hacen un esfuerzo económico y los empresarios, ahí tenemos, dice que no existe, bueno, No, la plata gastaron en neumáticos. Bueno, pero la provincia puso una plata adicional por esto. Digo, y después podrá, y eso es lo que contesta el Ministerio de Transporte, intima sobre esa base. Dice, se dio una plata, por llamarlo así, claro, marcada y para eso. exacto. Dicho esto, obviamente lo que se está esperando es ese plazo para ver si cumplen o no, porque esto tampoco hay tampoco hay un sistema donde se sabe exactamente dónde han colocado y dónde no. Así que lo sabremos y se sancionará a los que no lo cumplan. Ahí está, dice, más allá de que normalmente las cámaras de seguridad han sido incorporadas a la estructura de costo oficial, el dinero que las empresas reciben en este y otros conceptos no pueden ser destinados enteramente a la instalación de cámaras de seguridad por cuanto son orientados al cumplimiento de las obligaciones salariales y fiscales de gasto operativo como gasoil, neumático y repuesto, pero no le dieron la plata para eso ustedes. No, este dinero es específico y lo resolví yo por decreto sobre y encima de lo que corresponde por un cálculo que hace el gobierno nacional, porque es el que estima los costos de las empresas y la distribución, que puede haber una discusión, pero esto es aparte, esto es claramente aparte. Ustedes han cumplido, ponen la plata, pero también hay que decir, hay un sector que no cumple, que en este caso son los empresarios. No, pero en eso, Gato, por eso, ni bien se encontró, se intimó como correspondía, y la intimación le sigue un proceso, digamos, un periodo de tiempo para que cumplan, y si no cumplen empiezan las sanciones, obviamente. Y van a pedir, bueno, hoy Aníbal Fernández dijo que a partir de mañana va a haber operativos con la Gendarmería, van a implementar... Mira, nosotros no lo escuché a Aníbal hoy, sí escuché que había dicho que no habíamos pedido, yo tuve reuniones con el presidente, con la ministra anterior, lo hemos hecho también pidiendo la geolocalización de los gendarmes y la coordinación con los gendarmes. La verdad que además lo he dicho públicamente, hubo durante el gobierno de Cristina, cuando Bernie era viceministro de Seguridad, se llevó adelante el operativo Centinela, que fueron 6.000 efectivos, coordinados con la provincia de Buenos Aires, con la policía de la provincia de Buenos Aires. Caso contrario, mirá lo que pasa. El 911, ¿quién lo atiende? La policía de la provincia. Claro. No puede haber un gendarme que no esté conectado con la policía. De la misma manera, nosotros desplegamos, el Ministerio de Seguridad despliega un operativo de seguridad y tienen que saber a dónde va a ir cada gente. Todo eso es lo que pedimos la coordinación y la verdad que estamos pidiendo los efectivos. Se necesitan porque obviamente... el conurbano bonaerense, repito, yo te di algunas de las estadísticas. Las estadísticas de delito, por más que bajen, son niveles altos. Entonces, por más esfuerzo que se haga, hay que redoblarlo y acelerarlo. Y obviamente también cambió la fisonomía del delito, lo decía el ministro el otro día, que hay una resolución de los crímenes complejos, que no ocurren más secuestros, cuestiones que ocurrían en otras épocas, pero que esta forma del delito es distinta y que hay que atacarla de otra manera. Así que bueno. Y ayer estuvieron reunidos también con Roberto Fernández, han podido organizar, digamos, un esquema ahí, porque también ahí se suma una interna de la UTA que es bastante virulenta en algunos aspectos, ¿no? Bueno, mira, por supuesto que con respecto a la interna sindical, el gobierno de la provincia lo único que quiere es que se cumpla la normativa, digamos, en lo que hace a lo estrictamente vinculado al transporte. Después podrá haber problemas gremiales y eso se tramita en otro ministerio y por otras cuestiones. Ahora, hoy lo que necesitamos desesperadamente es que si los que estaban ahí y le pegaron al ministro Bernie, que fue de nuevo, puso la cara, como siempre, es más... Otra cuestión que hay que estudiar es el accionar de la infantería de la Ciudad de Buenos Aires. De la Ciudad de Buenos Aires, no, porque la verdad, hoy acabo de cortar con el ministro Donofrio. Donofrio llega 30 minutos antes que Bernie, dialoga tranquilamente. Cuando llega Bernie, probablemente esta gente, hay que ver quiénes eran que lo atacan al ministro Sergio, y luego... bueno, transcurre, no sé, 20 minutos. Dicho anoche que fue una emboscada. Es que, bueno... Por eso te digo, hay que tener los datos ciertos para ir a fondo con esto, porque la verdad es que esto es algo que ocurre, como lo decía Sergio ayer, lo ocurre a él en su práctica cotidiana, que tiene conflictos, que lo solicitan, ¿viste? Se ha visto en Ciudad de Buenos Aires, el otro día veía que decían que venga a Bernie y ir a la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, cuando el ministro va, en general, no hay una respuesta de agresión, sino que, y menos todavía una agresión así, que es tremenda y que es contra un funcionario. Por eso nosotros presentamos la denuncia, porque independientemente de todo, hay una cuestión también de
de que no se pueden resolver así las cosas. No, y además que un clima de violencia política, ya tenemos el antecedente de lo que fue el intento de asesinato a la vicepresidenta. Si vamos a seguir para obtener votos con la violencia política, no conduce a nada. Es que bueno, también yo veía algunos opinólogos y algunos dirigentes políticos que parecían consentir esto o hasta incentivarlo. Yo también digo ahí que hay que tener, pero muchísimo cuidado con estas cosas. Por supuesto que, repito, nosotros, vos me preguntabas, ¿qué hice? Bueno, después me junté con los choferes. Después instruí al Ministerio de Justicia para que fuera la parte de asistencia a las víctimas, que fueron efectivamente al funeral. O sea, todo lo que tenía el gobierno lo estuvimos haciendo, me encargué personalmente durante todo el día de ayer. Nosotros trabajamos para esto, invertimos, estamos transformando la seguridad, pero la verdad que en un año electoral, bueno, vino lo de los buitres con esto de YPF. O sea que yo ya veo que empezó la campaña y es diario. Tienen un tema con la provincia de Buenos Aires, indudablemente, un tema que tiene que ver, los he escuchado a ellos diciendo que no dan pie con bola, que tienen un montón de candidatos. Bueno, ese es su problema, pero si lo van a resolver así, instigando, dándole la razón a cualquiera que sea violento o poniéndose en un lugar, nosotros la verdad que no hacemos esto ni con pauta, ni con... Nosotros lo hacemos con trabajo diario y como decías vos, poniendo la cara todos los santos días. Bien. Es un ministro que ahora decían, bueno, pero ¿por qué fue? Porque pone la cara, Sergio. Total. Gobernador, le pregunto por la figura de Bernie, no solamente por este asesinato, sino porque siempre, cada 2 o 3 meses, tenemos que hablar de la figura de Bernie por algunos hechos polémicos habitualmente. Es una figura que tiene hechos polémicos, que tiene un discurso de mano dura que es distinto al que quizás tiene el kirchnerismo, y cada tanto surge esta pregunta de por qué se lo sostiene a Bernie, ¿no? Y le pregunto, obviamente, si está ratificado en su cargo y por qué se lo sostiene a Sergio Bernie. No, te di algunos de los resultados. Homicidio. ¿No? Y te puedo mostrar otros resultados. Lo que pasa es que obviamente la cuestión de la seguridad en el conurbano bonaerense, en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina es algo que evidentemente no se soluciona. Primero, no se soluciona solo desde el Ministerio de Seguridad, porque todos sabemos que hay un montón de factores que intervienen. Doy un caso con el narcotráfico. Tan mentado. Bueno, el narcotráfico no es un delito que tenga que ver ni con la policía de la provincia ni con la justicia de la provincia. Por el marco normativo es un delito federal. De lo que se ocupa la policía de la provincia es narcomenudeo. Con lo cual ahí, y yo digo porque esto lo he dicho ya públicamente, está mal, esto está mal. Debería estar coordinada una cosa con la otra a través de una sola justicia. Pero bueno, son cosas con las que convivimos. El ministro Bernie ha llevado adelante un montón de modificaciones y también una inversión histórica y cosas que, bueno, que no se conocen porque es muy difícil también, lo hablamos muchas veces, comunicar la gestión de la provincia de Buenos Aires por varios motivos. Algunos tienen que ver con el marco de los medios más porteños y algunos macristas que ya sabemos que cuando comunican de la provincia es para atacar. Y después también por la posición de la provincia, el tamaño de la provincia, la dimensión y la problemática de la provincia. Pero bueno, se está llevando adelante un plan integral de seguridad que lo lleva adelante el ministro Bernie, por supuesto. Gobernador, 2 preguntas quería hacerle. La primera es si usted pudo tomar contacto personalmente con la familia de Barrientos. Y la segunda es, al principio de la entrevista usted hablaba de cuestiones que no le cerraban del homicidio en sí mismo. Por ahora, para la justicia, es un homicidio en instancias de robo. No hay elementos que den cuenta de que pudo haber sido, por ejemplo, un crimen vinculado a la política. Por ahora se lo investiga como personas que fueron a robar y terminaron por matar al chofer. ¿Ustedes tienen alguna otra información que les dé la posibilidad de analizar esto desde otra perspectiva? Sí, esto que es absolutamente para hacer un delito vinculado a robo, tiene elementos muy dudosos, muy sospechosos. Por la magnitud del operativo, en realidad, además, ir a robar un colectivo a las 4 de la mañana en un barrio popular, donde qué botín vas a encontrar, con un operativo donde evidentemente hay más de 2 personas, 3 personas, un auto que se cruza. Te digo, si esto fuera un robo de un blindado, que se va a buscar un botín inmenso, y bueno, puede ser. Por otro lado, tampoco roban a todo el pasaje, se llevan un bolso, y después, como bien contaba el ministro, según los testigos, lo matan a quemarropa sin que medie ningún accionar. Pero repito, esto lo está investigando la justicia. Yo no sé, hoy si vos mirás el hecho, creo que es insólito para el resultado que tuvo. Pero bueno, tampoco tengo elementos para decir fehacientemente lo que vos me preguntás. Simplemente te digo, se está investigando porque todo el mundo
el Ministerio de Seguridad y los especialistas todos están como que andaban con calibre 40, balas que son Smith & Wesson, que son Sí, balas, yo no soy especialista en esto, Balas caras. muy costosas. 20.000 pesos la Claro, caja, no es el modus operandi de este tipo de delitos. Que los hay estos delitos y que han muerto choferes de colectivo, incluso en el 15, al fin del 15, que estaba en un proceso, también había ocurrido. Pero lo que te quiero decir ahora es que hay que investigarlo porque tiene elementos que son dudosos, sospechosos y que es eso. Si fuera un blindado yo entiendo. Ahora, si es un colectivo a la madrugada donde se van a robar una mochila, porque además el efectivo que estaba ahí cuando actúa después de que ocurra, no es que se van porque, se da a conocer el efectivo, sino que ocurre después. Entonces yo creo que lo que sí tiene que pasar, que me parece que es un marco de algo, digamos, no solo de prudencia, no solo de ser con estas cuestiones respetuosos también de las víctimas, es que lo último que se puede hacer, y repito, yo lo digo con la autoridad de haber sido oposición, haber observado cosas como esta, porque hubo no solo este que yo menciono, que da lugar a que lleven adelante lo de las cámaras, sino varios hechos del mismo tipo y nunca salimos a decir, bueno, porque ustedes, me parece que no. Habló sobre eso hoy Diego Santilli, quiero escucharlo porque escuche lo que dijo además. Hoy estamos viendo un muerto, y un muerto que nos duele, y esto hay que, no aguanta diciembre, un cambio de gobierno. Acá hay que tomar decisiones políticas, es decir, sacar a la fuerza a la calle, proteger a los ciudadanos. Sí, a ver, ¿qué puedo decir? Cuando nosotros recibimos la policía de la Ciudad de Buenos Aires, le habían bajado 30% el sueldo a todos los agentes. Y habían limpiado de 95.000 agentes a 90.000 más o menos, 5.000. O sea que habían reducido la cantidad de agentes, le habían reducido el sueldo a todos los efectivos de la policía, un ajuste brutal que ejercieron sobre todos los trabajadores, bueno, la Gestapo, todo esto que conocemos, pero particularmente y con más saña sobre la fuerza de seguridad. Así recibimos, o sea, estamos en un proceso de recuperación salarial, estaban, bueno, las cosas de los chalecos que vimos, se robaban también las pruebas, bueno, todo lo que vimos. Me parece que no tienen nuestra oposición. Si vos decís no gobernaron nunca la provincia de Buenos Aires, le fue bárbaro, nada de eso ocurrió. Entonces yo llamaría un poco primero a la humildad y a la, casi diría, decencia de ponerse en el lugar que están. Hicieron una pésima gestión en seguridad y en la provincia entera. Nosotros ahora estamos recuperando, nos dejaron un parque de patrulleros que era un depósito de chatarra. Realmente bueno, los helicópteros desarmados. No, pero no se podían hacer vuelos sanitarios ni evacuaciones. 7 patrulleros teníamos para el primer operativo Sol, eso dejaron. Entonces, obviamente uno no puede decir esto no está nada resuelto, es un proceso, es un camino. Formaban a los policías en tiempo muy breve, lo vimos y vemos qué ocurrió después. Nosotros cambiamos, ahora tenemos una universidad también para la formación en especialidades. Volvimos a reequipar los laboratorios de la policía forense. Estamos haciendo un trabajo, pero venimos de muy atrás y en una situación compleja. Nadie viene a desconocer la situación, pero repito, si bajó de 905 homicidios a 730, uno dice, bajó un montón. Sí, pero son un montón 730. Totalmente. Entonces yo digo, por más que bajara 20% más, todavía tendríamos una situación delicadísima y dolorosísima en cada caso, porque uno no le puede decir a la víctima, mira, mejoraron a las familiares o a una víctima de un delito. Duele cada uno de los delitos, es gravísimo y hay que seguir trabajando muy fuertemente, con mucha seriedad y sin esta fantochada, porque la verdad que es que no conduce, no ayuda. Una utilización política, la verdad que no conduce a nada. Claro, es la campaña, es un año electoral y pasan estas cosas. También por eso uno pone el ojo. Y siempre en La Matanza, llamativamente, ¿no? Porque en la campaña del 2021 también se había dado un asesinato de un kiosquero en forma también muy llamativa en La Matanza, ¿no? Bueno, hay que poner el ojo en todas estas situaciones y también esclarecerlas. Por supuesto que en esto, de nuevo, es la justicia. Obvio. También es una serie de factores. El ministro está trabajando junto con la justicia para esclarecer este hecho, ¿no? Sí, sí. Andrés. Gobernador, buenas noches. Esta mañana Bernie en Radio 10 dijo que una de las soluciones al problema de la inseguridad sería bajar la edad de imputabilidad. ¿Usted coincide con esa visión? Mira, ahí hay una discusión porque hay un vacío que yo he consultado, no soy especialista. Todo el objetivo es reducir el delito y también respetar los derechos de
de aquellos que cometen un delito y tienen que cumplir condena y ser juzgados como corresponde. Hay cierta edad donde hay un vacío jurídico, porque no hay una ley penal juvenil que se ocupe de eso. Ante esa situación hay diferentes respuestas, diferentes soluciones. Bernie es abogado y además especialista en seguridad y tiene esa posición y la ha defendido toda la vida. Yo, con respecto a esa cuestión, obviamente lo que pienso es que nosotros no podemos estar ni con una política estúpida de mano dura, simplemente para decir mano dura, mano dura, mano dura, porque lo hemos visto y ha terminado mal. Y ha terminado mal en, bueno, uno cuando ve, por ejemplo, la persecución del narcotráfico en otros países con las fuerzas militares. Y bueno, y después dura un tiempo y después lo que produce hace volver a otra cuestión. O sea que me parece que es un tema para tratar con seriedad, que no es cuestión, y Bernie tiene sus posiciones sobre esto y me parece que son atendibles en el terreno de escuchar cuál es el problema y cuáles son las posibles soluciones. ¿Se ha planteado o usted está pensando en algún tipo de reforma policial, tipo la que llevó adelante Arlañán en algún momento en la provincia? Está habiendo fuertes reformas. Lo que pasa es que esas transformaciones, algunas tienen que ver con la organización, el organigrama de la policía. Por ejemplo, antes había en cada uno de los distritos varios cuerpos, ahora hay una estación de policía única que coordina todos los cuerpos que actúan sobre el distrito, tanto la policía llamada local o comunal, como lo que es el comando de patrullas, como es lo que son las comisarías de las mujeres. Todo esto que antes estaba dislocado, ahora está unificado y centralizado a través de... Es decir, hay un cambio organizativo. Hay un cambio en la formación de la policía, que creo que es lo que va a tener más efecto, pero vaya a llevar un tiempo, porque el objetivo es, por un lado, equiparla, por otro lado, reconocerle. Nosotros le reconocimos una equiparación salarial en la que estamos trabajando paulatinamente con las fuerzas federales, porque había otro tema, yo lo escuchaba a Sergio el otro día decir que en la ciudad de Buenos Aires hay un policía cada 2 cuadras y en la provincia de Buenos Aires una cada 80 cuadras. Sí, sí. O sea que también hay un tema de método de policiamiento y hay grandes discusiones y grandes escuelas. Y después cambios en la formación, cambios en el equipamiento, cambios en la profesionalización en general de la policía y de los cuadros de la policía. Se ha integrado también a lo que eran policías comunales, que tenía el problema la policía local, que no tenía una jerarquía. Se han hecho muchísimos cambios. Además se ha hecho una policía especial para la zona rural. Se ha hecho una escuela para la práctica de tiro específica. Había policías que se pasaban años sin practicar tiro. Se ha cambiado, se ha modificado también, se ha hecho una escuela de choferes policiales, ahora se van a incorporar choferes específicos para esa función. Es decir, hay un montón de transformaciones. A veces cuesta transmitirlo porque es un tema muy técnico, ¿no? Después se pueden decir soluciones mágicas, pero ya hemos visto muchas. Pero bueno, pero ahí me parece, Axel, también y llevando a la política, ¿no? Digo, a ver, lo vemos todos los días. Digo, usted no se queda, usted anda recorriendo todos los días la provincia, inaugurando escuelas, inaugurando hospitales. Es una realidad concreta. Mira, en la provincia es, digo, de cara a este año, usted va en búsqueda de la reelección. Es el que mejor mide, está en las encuestas de valoración, todas adelante incluso. ¿Usted teme que justamente ahora apunten desde esta oposición violenta que hay en la Argentina a la provincia y le jueguen sucio hasta tirándole muertos? Mira, ¿le quita gana a usted? 3 cuestiones. Hoy a la mañana estoy con los zapatos así que me dijeron limpiátelo en parte porque estuve en Navarro entregando vivienda, después estuve en General Rodríguez, una escuela, un centro de atención primaria de la salud. Llevamos inauguradas 152 escuelas. El otro día alguien de la oposición decía las quiero ver, así que sacamos un videito escuela por escuela para que las vean. Invítelos a recorrer, si no, ¿no? Sí, no sé si lo voy a conseguir, pero los puedo invitar. Y después, del otro lado, toda la inversión que se está haciendo en salud, el Centro de Atención Primaria de la Salud número 137, que inauguramos en Provincia de Buenos Aires. Viviendas, estamos con un plan histórico de vivienda de la provincia, en conjunto también con el Gobierno Nacional. Estamos en un plan muy fuerte de vialidad, de autopistas. Es decir, eso obviamente nos llena de entusiasmo. Es un plan que no es... nosotros tuvimos prácticamente 2 años de pandemia, 1 año de gestión. O sea, cuando la gobernadora anterior decía en el debate, ahí para ir para la capital, decía yo abrí 65 escuelas. Por ejemplo, mira, la que inauguré hoy era del 15, la dejó sin terminar, la intrusaron, se robaron las cosas, la vandalizaron y hubo que recontratar, pagar la deuda y hacerla prácticamente de nuevo. Entonces eso es lo que dejaron. Nosotros terminamos el año pasado duplicando la cantidad de escuelas, 130, después en el receso 18 más inauguramos,
o sea, 148, y ahora ya vamos 152, y estamos a ese ritmo. Obviamente todo eso entusiasma, las candidaturas, vos decías, yo veo esos números, escucho esas voces, la decisión de las candidaturas tiene que ser en el marco de una estrategia, por supuesto, de la fuerza política, y yo estoy con esto trabajando, pero de sol a sol. Y lo hace todo el gabinete, porque también es un equipo. Nosotros lo hacemos así y estamos recorriendo toda la provincia. Eso se ve. Ahora, con respecto a la actitud de la oposición, nosotros vimos cómo se comportan, y lo estamos viendo estos días, que la verdad son cosas a veces muy bajas y muy tristes, y que yo lo dije siempre, no estoy dispuesto ni a entrar en esas provocaciones, y ni tomar ese mismo lenguaje, ni contestar de la misma manera, porque si no, lo que uno hace es como esto que decía, contestar a una situación muy grave con más violencia, bueno, no sirve. Yo estoy de acuerdo con vos, Gato, que hay un punto donde uno los ve como dispuestos a hacer ciertas cosas que obviamente salen del lenguaje de la política. Y lo hemos visto, obviamente, porque venimos de lo que fue el juicio trucho a Cristina, que también es un hecho de violencia, es un hecho de odio, que viene acompañado con toda una propaganda, porque no han mostrado una prueba. Son 1.600 carillas y ninguna prueba. Sí, sí. Entonces, eso, el intento de asesinato de Cristina, o sea que ya están pasando cosas, el accionar de la policía de la ciudad en aquel momento. Bueno, cuando le sitian... anoche lo comparábamos, hoy en la mañana en la radio también. Ayer decía nuestro compañero Rafael Palavecino, que estaba cubriendo la llegada de Bernie, que los oficiales de la policía de la ciudad decían, me chupa un huevo lo que diga el ministro. Pero perdón. En ese momento, cuando la sitiaron a Cristina, decían, vamos contra Kichilov, vamos contra Máximo Kirchner, los pasaron por arriba a ustedes. Sí. Digo, hay una sucesión de hechos de violencia. Es muy preocupante. Que es preocupante, Axel. Es muy preocupante, Gato. Yo digo, usted... Hay que parar esa locura, ¿eh? Hay que parar esa locura. Hay que parar esa locura. Porque... Y no hay que actuar con ingenuidad, que esto es lo que me desespera a mí. Porque, digo, a veces ustedes tienen un proceder tan honesto que son ingenuos en cómo caen con esta oposición, dispuesta a todo por volver a rapiñar en la Argentina. Están dispuestos a todo. Mirá, lo que pasa es que... De nuevo, el hecho de, por ejemplo, la persecución judicial, la guerra judicial, el lawfare, una actitud mafiosa, los chats entre funcionarios. El otro día, ese de Alessandro que lo echaron de una patada finalmente, de Alessandro, porque seamos realistas, lo resistieron, pero finalmente, entonces decían, los chats Hoy no existieron. En el diario Clarín. Pero los chats no existieron, pero lo echaron. ¿Cómo es Totalmente, esto? claro. Entonces, la verdad que toda esa situación... Yo creo que también uno, coincido con vos, que hay que ser muy, pero muy firme en denunciarlo. Total. Muy, muy firme en nosotros estar preparados para dar respuesta, que por supuesto, porque esto, yo me entero de la situación. Bueno, armamos una reunión, va el ministro y después ocurre eso y después nos enteramos cómo fue el delito, que obviamente, repito, dudoso, sospechoso, extraño, nunca en la vida, digamos, nunca en la vida, pero bueno, démosle el beneficio de la duda porque uno no tiene certeza y también actúa así. Mientras cuando van ellos, dicen cualquier cosa. Entonces yo también digo, dicen cualquier cosa para usarlo políticamente y para hacer daño. Entonces sí, hay que estar muy alerta porque lo que está en juego no es solamente las reglas que vamos a tener en una campaña sucia. Está en juego, bueno, que hoy está proscripta la principal... dirigente del peronismo y del campo opositor. Está proscripta porque sacaron un fallo y no les importó nada. Hoy veía también lo de el juicio político de la Corte Suprema de Justicia, que yo lo estoy siguiendo. Bueno, acusaciones también entre los jueces, Maqueda, Rosati, Rosenkrantz, por el tema de la obra social. De la obra social. Que lo que ha salido a la luz es realmente una cloaca. Entonces, y bueno, y finalmente los que tenemos que dar explicaciones, los grandes... Entonces yo creo que ese tipo de cosas también hay que ir perforándolas en términos de explicarlas bien. Que están al desnudo y están tan al desnudo que están buscando cualquier cosa para tratar de evitar que esto salga, toda la podredumbre a la luz. Perfecto. Y juegan hasta con las muertes. ¿eh? ¿Y por qué uno tiene que ser con esto muy firme también? Porque lo que está en juego, ya lo escuchamos, Patricia Bullrich usó un término, algo así como, no sé, estrangular al Estado. Y hoy, cuando estábamos inaugurando la escuela, el ministro Silioni decía, bueno, el Estado. ¿Qué es el Estado? ¿Qué es estrangular al Estado, recortar acá, allá, todo por igual? Bueno, una serie de incongruencias que dijo en un programa de televisión.
que ni se le entendía qué era y no tenía ni libreto. Bueno, pero esas cosas que dijo, concretamente, quiere decir lo que hicieron cuando fueron gobierno, menos escuela. ¿Qué derecho vas a perder? ¿Qué derecho vas a perder? Es la derecha contra los derechos. Y eso es lo que se viene esta elección. Y si nosotros no sabemos penetrar con esta discusión, y bueno, vamos a estar viendo si el ministro tenía que ir o no ir en ese momento. Cuando es una persona que todos dicen no ponen la cara, al mismo tiempo dicen no ponen la cara y dicen, pero ¿por qué fue? Claro, pero si está, y me parece que justo es un ministro que está comprometido bueno, y fue con el ministro de Transporte, ni siquiera fue simplemente el ministro de Seguridad. Axel, gracias, No, gracias por a venir. ustedes. Y además acá está siempre con la posibilidad de venir y que hay que explicarle a la sociedad, digo, porque me parece que vienen por todo y de la peor manera. Lo estaba mirando el ministro del Interior ahí atrás. Mira, Guada. Tenía un, no sé si está allá, lo invitamos se puso a conversar con Timerman. Si está Guado, lo invitamos a que pase ya, Estaba atento, Gracias, Bueno, gracias, Gato. Gracias, Bueno, muchas gracias.